Hola, buenas tardes a todos. Bueno, decidí grabar esta cápsula, ¿ya? Con la resolución de las ayudantías, o sea, de la ayudantía T, ¿ya? Debido a que no pude por problemas personales, así que el día miércoles, para que tengan un desarrollo más explícito de las preguntas, ¿no? Que siguen igual en la pauta, etcétera. Así que vamos a empezar entonces con la pregunta 1, que básicamente nos define una función por partes, ¿no? De esta manera, donde f vale esta cosa en los puntos que son distintos del cero y alfa en el punto cero cero. Básicamente nos hacen, o quieren que encontremos el alfa para que la función sea continua en cero cero, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que entender de esta pregunta, ¿ya? Es que este tipo de funciones atroces, ¿ya? La continuidad siempre va a estar comprometida en los puntos, básicamente donde se interseccionan las partes de la función, ¿ya? En este caso tenemos esta y esta. Entonces, si uno hace una gráfica, ¿ya? Uno hace una gráfica más o menos de la zona de continuidad. Acá el punto donde se compromete es, ¿cierto? Este es el dominio de la función, ¿no? Este es el punto donde se compromete la continuidad. ¿Por qué? Porque si yo defino una función auxiliar, que es esta, ¿ya? Si yo definiera g de r sin el cero, perdón, r no, r2, sin el cero, sin el 0,0, a r, si yo defino esta g, que a cada x le asocia uno menos coseno de xy partido en x cuadrado y seno de 2y, acá es a cada x, y. Esta función es continua, esta es g, ¿ya? Y análogamente con la función alfa, o sea, si yo defino una función h de r2, perdón, si yo defino una función h que va del punto 0,0 a r, y acá, bueno, acá x, y, que en este caso es solamente el 0,0, le asocio h de x, y igual a alfa, esta función va a ser continua precisamente en el 0,0. Entonces, básicamente lo que quiero que entiendan es que las funciones en cada partecita son continuas, ¿ya? En cada zona respectiva. O sea, si yo veo a esta función en este dominio, es continua en ese dominio. Y si yo veo esta partecita en este dominio, es continua. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la continuidad se puede ver eh, comprometida cuando yo me voy acercando al cero. Entonces, por eso nos hacen esta pregunta de quieren que sea continua en el 0,0. Porque precisamente es ahí, si hay un punto donde se puede perder la continuidad, en el 0,0. En todo el resto del dominio, la función por definición es continua. Entonces, ¿cuál es la definición de continuidad en un punto? ¿Ya? La definición de continuidad en un punto es que el límite, cuando yo tiendo al punto respectivo, o sea, la función evaluada en el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Básicamente, lo que necesitamos hacer, eh, se tiene que, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver el límite, ¿ya? Cuando la función, bueno, perdón, cuando x, y tiende a 0,0 de f de x, y, ¿ya? Tenemos que ver este límite, ¿ok? Yo quiero que este límite sea lo mismo que f de 0 en 0, ¿ya? Si se tiene esto, esto va a implicar que f es continua en 0,0, ¿sí? Entonces, necesitamos ver qué condiciones tiene que cumplir alfa, o sea, qué valor tiene que tener alfa, de modo que se tenga esta implicancia. Entonces, vamos a proceder. Note que, ¿qué tenemos? Veamos este límite. Límite cuando x, y tiende a 0,0 de f de x, y. Primera cosa, cuando x, y tiende a 0,0, no es que x, y sea igual a 0,0, sino que está cerca de 0,0.
¿Qué significa eso? Que ¿en qué parte de esta función entramos? Entramos en esta. ¿Por qué? Porque cuando x, y tiende a 0, 0, es distinto a 0, 0. Se acerca a 0, 0, pero no es 0, 0 exactamente. Entonces este límite es el límite cuando x, y tiende a 0, 0 ¿de quién? De, vamos a poner esto en 0 para que se vea mejor. Entonces esto es el límite de 1 menos el coseno de xy, todo eso dividido en x cuadrado por y por seno de 2y. Entonces, tenemos este límite. Vamos a empezar a hacer manipulaciones clásicas, ¿ya? Para calcular este límite. Noten lo siguiente. ¿Este límite qué es? Es el límite cuando x, y tiende a 0,0 ¿de qué cosa? De 1 menos coseno de xy por 1 más coseno de xy, todo eso dividido en x cuadrado por y por seno de 2y por 1 más coseno de x, o sea, de x y por. Entonces, ¿qué cosa hicimos acá? Multiplicamos un no conveniente, que es el conjugado de esto, ¿cierto? Que es algo que se suele hacer mucho en este tipo de casos para calcular el límite. Entonces, tenemos este uno conveniente. Ok, ya, eso en primer lugar. Vamos a proceder entonces a hacer la multiplicación, ¿ya? De la suma por la diferencia arriba, ¿ya? Nos va a quedar lo siguiente. Este límite va a ser el límite cuando x, y tiende a 0,0 de, y fíjense que arriba nos va a quedar 1 menos el coseno cuadrado, ¿cierto? Si yo hago esta multiplicación de acá arriba, me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de x. Y como ustedes sabrán, por identidades trigonométricas, eso es lo mismo que seno cuadrado de xy, ¿ya? Acá hay que recordar, ¿cierto? La identidad fundamental trigonométrica, que es seno cuadrado de xy más coseno cuadrado de xy es igual a 1. ¿Eh? Si yo despejo acá 1 menos coseno, es seno cuadrado. Entonces aquí arriba puedo escribir simplemente perdón, seno cuadrado de xy, y abajo ya vamos a hacer una serie de manipulaciones respectivas. ¿Cierto? Que abajo en el denominador vamos a tener esto, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Fíjense que esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Podemos escribir como x al cuadrado por y al cuadrado por seno de 2i sobre i multiplicado por 1 más coseno de x, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicimos acá? Multiplicamos un i partido en i. Fíjense que este i cuadrado, si lo divido por i, me queda el i de acá, ¿ya? Y eso es lo que hicimos. Básicamente multipliqué por abajo por i partido en i. Entonces me queda un i cuadrado y un i acá abajo. Esto lo hago para hacer aparecer límites fundamentales que son conocidos, ¿ya? ¿Por qué? Ahora, ¿qué podemos hacer? Por continuidad puedo separar este límite en un producto, ¿ya? Cuando tomemos el límite. ¿Qué podemos hacer? Podemos escribir el límite de x, y tendiendo a 0, 0. Y fíjense que esto va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar, por un lado, seno de xy partido en xy, todo eso al cuadrado, multiplicado por 1 dividido en 2 por el seno de 2i partido en 2i, y todo eso multiplicado por 1 sobre 1 más el coseno de x, ¿cierto? ¿Por qué? Si se fijan, seno cuadrado está aquí arriba, ¿cierto? Xy cuadrado está aquí. Luego acá multipliqué por un 2 partido en 2, un 1 conveniente, y lo puse acá adentro, ¿ya? Entonces, eso es porque el límite, cuando i tiende a 0,
de esta cosa es conocido, ¿cierto? El límite de seno de x partido en x cuando x tiende a cero es 1. ¿Eso por qué? Porque cuando uno tiene la función seno, que es como una onda así, y uno ve la recta y igual a x, cuando el x se acerca a cero, estas cosas se parecen. Estas dos rectas, o sea, la recta y la sinusoidal, son parecidas en una vecindad de cero. ¿Ya? Y finalmente tenemos el uno partido en 1 más coseno, que es claro, ¿no? Y todos estos límites son conocidos. Entonces yo puedo simplemente darme cuenta de que este límite es 1 elevado al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado por este límite también vale 1. Entonces tenemos un medio, por eso un medio de acá. Y este límite, cuando x e y tienden a cero, me queda coseno de cero por continuidad. Y eso es 1. Entonces volvemos a tener 1 partido en 1 más 1, que es un medio. Y por lo tanto es un cuarto este límite. Es decir, este límite existe y es un cuarto. Pero ¿qué quiero yo? Quiero que la función f sea continua en 0, 0. Entonces, ¿qué valor tiene que tener alfa? Tiene que valer un cuarto. Entonces, esto finalmente implica que alfa tiene que valer un cuarto para que f sea continua en 0,5. Porque lo que uno quiere es esto. ¿Y cuánto vale f en 0, 0? Alfa. ¿Y cuánto vale el límite? Un cuarto. Entonces, un cuarto tiene que ser alfa. Y de esa manera vamos a tener la continuidad en el punto P. ¿Eh? Así que eso sería la primera pregunta. ¿Eh? Vamos a pasar ahora a resolver la pregunta número 2. La pregunta número 2, ya, básicamente lo que nos pide es demostrar que este límite no existe, ¿ya? Que es un límite, bueno, clásico, ¿ya? Y lo vamos a hacer de varias formas, ¿ya? Antes de probar que el límite no existe, ¿ya? Vamos a proceder a hacer varias cosas, ¿ya? Uno cuando quiere demostrar que un límite de este estilo no existe, lo que tiene que hacer, ¿ya? Se puede hacer de varias formas. Una forma, que ustedes lo deben haber visto en clase, es tomar caminos. ¿Qué significa tomar caminos? Yo tengo puntos x, y acá. Entonces lo que uno puede hacer es tomar, por ejemplo, y igual a mx, que serían las rectas que pasan por el origen, ¿cierto? Por ejemplo, etcétera, ¿cierto? Y digamos acá m en F. Entonces lo que uno puede hacer es calcular este límite usando este camino, reemplazando y en la variable, o sea, perdón, reemplazando en y esto y calculando un límite variable, ¿ya? Entonces, uno lo que tiene que hacer es encontrar dos caminos, por ejemplo, donde el límite sea distinto. Si eso pasa, el límite no existe. ¿Por qué? Porque si el límite existiera, eso significa que o es equivalente a que el límite en todos los caminos posibles que uno pueda hacer, el límite de lo mismo, ¿no? Entonces, el límite existe en general, en este caso, cuando todos los caminos tengan el mismo límite. Es decir, si yo considerara las rectas, por ejemplo, o considerara las cuadráticas, o si yo considerara las cúbicas, por ejemplo, y la cantidad infinita de caminos, pues, porque uno en el plano puede construir infinidad de caminos distintos. Entonces, obviamente, es un poco estúpido, ¿cierto? Pretender probar todos los caminos porque es imposible, son infinitos, ¿ya? Entonces, eso no es una buena forma de probar que el límite existe. Así que siempre que les pregunten a ustedes si el límite existe, nunca hagan eso, ¿no? En este caso nos piden que no existe, entonces es más fácil en ese sentido, ¿ya? Pero eso es una forma, ¿ya? Eh, Hay otra forma, ¿ya? De saber cuando un límite no existe y es cuando los límites iterados, ¿ya? Son distintos, ¿ya? Si los límites iterados les dan distintos, ya el límite no va a existir. Pero pasa muchas veces que los límites iterados les da lo mismo. Entonces, en ese caso, no es concluyente. Ustedes no pueden saber si el límite existe o no existe, ¿ya? Y en este caso pasa eso. Entonces, al pasar eso, los límites iterados no sirven, ¿ya? Esa es otra forma. Y la última manera
ya es usando coordenadas polares. ¿Ya? Lo que uno hace es usar coordenadas polares para X e Y escribe el límite en función de R. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que si dicho límite a la hora de calcular depende del ángulo, ¿ya? Entonces el límite no existe. ¿Ya? Esa es la tercera forma. Entonces hay tres maneras. Hay tres maneras. Uno, que los límites iterados sean distintos. Segundo, encontrar dos caminos, ¿ya? Tal que el límite dé distinto. Y tercero, usando coordenadas polares, ¿cierto? Que las coordenadas polares implican radio y ángulo, y que el límite te quede en función del ángulo. Esas tres maneras nos van a servir o son utilizables a la hora de querer demostrar que el límite no existe. ¿No? Nosotros vamos a proceder por el tema de las polares. Entonces, eso voy a hacer. ¿Ya? Si se fijan en la pauta, hacen más detalles a la hora de hacer esto, lo cual no es necesario. ¿Ya? Si ustedes ven en la pauta, precisamente se hace primero el cálculo de los límites iterados y uno demuestra que los límites iterados son distintos, o sea, son iguales. ¿Ya? Y por ende no es concluyente el usar los límites iterados. ¿No? Porque lo único que te dice los límites iterados, ¿ya? Es que si son iguales, el límite en general debiese ser el mismo que los iterados. Vamos a calcular los límites iterados. Vamos a hacer. Entonces, ¿cómo haríamos esto en primer lugar? Uno de los límites iterados, para uno al tiro tener una respuesta, te dicen dar distinto. Pero si nos damos cuenta, vamos a calcular entonces los límites iterados y nos va a dar lo mismo. Entonces vamos a calcular los límites iterados. ¿Ya? Entonces primero vamos a calcular cuando x tiende a cero. Entonces primero el límite cuando x tiende a cero, del límite cuando y tiende a cero, ¿ya? De x cuadrado por y partido en x cuadrado más y. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a asumir que x es una constante en este límite de acá este, y vamos a calcular en torno a y el límite. Entonces, si y tiende a cero, esto va a quedar como el límite cuando x tiende a cero, y nos va a quedar cero partido en x cuadrado, ¿cierto? Porque esto se va a cero, y aquí te queda un cero y un x cuadrado. Y esto vale cero. Acá hay una cosa que me gustaría que entiendan, y es que ustedes podrían preguntarse acá, pero esto no es un cero sobre cero. No. El límite cero sobre cero ya es indeterminado solamente cuando se tiene una tendencia, tanto en el numerador como en el denominador a cero. En este caso, arriba cero es una constante. No es que yo tenga algo del estilo x partido en, digamos, en x. ¿No? Vamos, no, esto va a ser bien, ¿sí? ¿No? No es que yo tenga algo del estilo, digamos, eh, no es que yo tenga una tendencia, ¿no? Básicamente. Cuando tú tienes, por ejemplo, un límite, cuando x tiende a cero, por ejemplo, de algo de x, ¿ya? Y acá tú tienes que esto se va a cero, y esto se va a cero, ahí es indeterminado. Pero en este caso el cero arriba es una constante. Entonces esta cantidad entera al tiro vale cero. Entonces no se calcula ningún límite, se calcula el límite sobre cero y es cero. Análogamente, podemos calcular el otro límite iterado. Entonces esto va a quedar así, de x tiende a cero, de x cuadrado por y, partido en x cuadrado más y. ¿No? Esto va a ser el límite cuando y tiende a cero. Entonces, de nuevo, asumimos y constante y calculamos el límite en función de el x. Acá va a quedar cero partido en y. Y esto nuevamente va a ser cero. Entonces, ¿qué nos dice? Una vez que calculamos estos límites iterados, si nos dan iguales, eso significa que para que este límite exista, tiene que ser cero este límite. Pero no es concluyente. Es decir, si estas dos cosas te dan iguales, tú no puedes concluir que el límite existe. No. Solamente no va a existir si son distintos. Si son distintos, ya estás jodido. Entonces, si son iguales, significa que para que el límite exista, tiene que ser cero. Es decir, ya tengo la pista de qué valor me tendría que dar este límite para que exista. Y ahí, en base a eso,
podemos ir haciendo triquiñuelas para cachar cuándo no existe o cuándo hay problema. Entonces, por ejemplo, en la pauta, si ustedes se fijan, se hacen dos casos con el siguiente camino, con el i igual a m de x elevado a, con a distinto de 2 y, o el m distinto de 1, que estos son caminos que son potentes, ¿ya? Básicamente pueden ser línea recta, pueden ser cúbicas, etc. Pero son es como un polinomio, pero sin una suma de coeficientes. Entonces, con este camino, ya uno calcula el límite para varios casos y obtiene que los límites dan cero. Para este camino, el límite va a dar cero, entonces la cosa funciona bien. Ya eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Ya es un cálculo de límite. Pero con este camino en particular, el límite da cero, funciona bien. Pero, ¿qué va a pasar? Este límite no va a existir, porque eso es lo que yo quiero probar. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar polares para demostrar que existe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar polares, vamos a calcular el límite, vamos a dar cuenta que el límite va a quedar en función del ángulo. Y al quedar en función del ángulo, por teorema que debieron haber visto en clases, sabrán que eso implica que el límite no existe. Yo me imagino, porque ahora vamos a usar polares, pero yo me imagino que si se le da una vuelta un poco a este ejercicio, se puede encontrar un camino, no sé cuál es la verdad, si se puede encontrar un camino, se puede encontrar un camino tal que el límite no es cero de otra cosa. Pero no sé qué límite es, no sé qué camino será. Podrán ser las rectas tal vez, podrán ser, qué sé yo, varios caminos. Pero debe haber algún camino por ahí que no funcione. Pero bueno, vamos a polar. Entonces, sea x igual a r coseno de teta e y igual a r seno de teta. Luego, el límite en polares se va a escribir en función de r. Así que vamos a tener, el límite cuando r tiende a 0 de r cuadrado coseno cuadrado de teta. Es básicamente reemplazar este x e y uno lo reemplaza acá, en esta cosa de acá arriba. Entonces vamos a tener r cuadrado coseno cuadrado por seno de teta, todo eso dividido en r cuadrado coseno cuadrado de teta más r seno de teta. ¿Esto a qué va a ser igual? Si uno empieza a trabajar esta cosa, ya esto va a ser igual al límite cuando r tiende a 0 de r cuadrado por seno cuadrado de teta por el seno de teta, todo eso dividido en, factorizamos r, entonces r factor de r coseno cuadrado de teta más seno de teta. ¿Ya? Entonces uno que puede hacer, puede simplificar una de estas r's, ¿ya? Y va a quedar el límite cuando r tiende a 0, vamos a tener r coseno cuadrado por seno de teta, todo eso dividido por r coseno cuadrado más seno de teta. Y aquí pasa algo curioso. Pasa que cuando uno tira esto a cero, ¿ya? Uno no puede concluir directamente que esto no va a depender de teta, ¿ya? Uno expresa lo siguiente. Este límite casi siempre, casi siempre vale cero. ¿Por qué? Pues note que si seno de teta fuera cero, que es algo posible, ¿cierto? Porque el ángulo, cuando uno hace cambio de coordenada polares, el ángulo, por ejemplo, lo tomo en un intervalo y precisamente el ángulo puede ser cero, pero perfectamente. Entonces, en el caso particular, por ejemplo, que teta valga cero, seno de teta sería cero. Entonces, ese caso es posible tenerlo. Pero, ¿qué pasa si seno de teta vale cero? ¿Qué pasa si yo reemplazo esto acá arriba? Pasa que acá tenemos cero, entonces esto desaparece, seno de teta desaparece,
me queda R tendiendo a cero, ¿ya? Y me queda en función del ángulo. Me va a quedar en función del ángulo, ¿ya? Bueno, porque además seno de teta vale cero, no solo en cero, un montón de puntos más. Pero si seno de teta vale cero, no podemos concluir. En cambio, si fuera distinto, por ejemplo, yo podría decir que sí, que el límite vale cero. ¿Por qué? Porque si seno de teta no es cero, ya me terminaría quedando precisamente que esto se va a cero, desaparece, esto es distinto de cero y esto se va a cero. Entonces me va a quedar cero partido en algo que no se va a cero y el límite va a dar cero. En cambio, cuando yo tengo que el seno de teta es cero, claro, pues esto se anula, entonces desaparece, ¿cierto? Y yo cuando tomo el R tendiendo a cero me queda un límite indeterminado. Me queda un límite indeterminado. Y además, eso da problema. Entonces, es un caso que se complica en ese sentido. ¿No? Entonces, como el límite no necesariamente, no depende de teta, entonces el límite no existe. Y esa sería la prueba de que ese límite no existe. ¿Ya? Con eso resolveríamos la pregunta. Entonces, esa sería la pregunta número 2. Vamos ahora a la pregunta número 3. Esta pregunta es un poco parecida a la primera, ¿ya? Pero la diferencia es que el límite no es en puntos el dominio, sino que el cambio de zona de esta parte a esta parte se hace en la recta igual a x. Entonces no es solo en el punto 0, 0. Ahora tenemos como el dominio como que cambia en esta recta. Bueno, no, es la y igual a x cuadrado. En, en esta cosa ya se produce como el cambio de la función, ¿no? Cuando y es mayor o igual a x cuadrado, que eso es acá, en esta zona, ¿cachai? Tenemos. Y cuando se tiene que es más chiquitito, o sea, vamos a ponerlo acá. Todo acá abajo, entramos a esta partecita. Entonces, no es como en la pregunta uno, ¿cierto? ¿Se recuerdan que en la pregunta uno el cambio de la zona era en un punto? Entonces acá es en una curva el cambio, ¿no? Entonces, en vez de escribirlo así, para que no quede tan enredado, básicamente acá tenemos x por y acá tenemos x cuadrado por x cuadrado por y. Así. Vamos entonces con las preguntas. Primero, nos piden encontrar los puntos donde la función es continua, ¿no? Como les dije en la pregunta uno, los candidatos eh, o las zonas donde la continuidad puede tener problemas siempre es donde se produce el cambio, es donde se produce el cambio de definición de la función, ¿no? Entonces ahí vamos a ir inspeccionando, a ver qué pasa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar los puntos A, B en el dominio, ¿ya? Tales que B es igual a A cuadrado. ¿Por qué estoy haciendo eso? Precisamente para pararme en esta zona donde está el cambio de definición de la función, que es donde pueden haber problemas. Yo sé que tanto en esta zona como en esta zona, la función en esas partes ya es continua, por definición. No puede haber problema ahí. ¿Te fijas? Entonces esos puntos ya están listos. Entonces voy a ver qué pasa precisamente donde hay complicación. Que acá. Entonces vamos a tomar estos puntos de la siguiente manera y vamos a calcular el límite siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el límite cuando x, y tiende a
a, b, ¿ya? Y en este caso vamos a considerar primero cuando y es mayor o igual a x cuadrado. Eso para meternos en esta zona. Entonces en este caso vamos a tener f de x, y. Pero también vamos a hacer lo mismo cuando x, y tiende a, b y cuando el y es más chico a x cuadrado. También lo vamos a hacer. Entonces básicamente vamos a hacer los límites por ambos lados y para que no haya problema, esos límites tienen que coincidir. Los límites es como cuando ustedes veían esto en una variable, y hacían los límites por ambos lados. Cuando x tendría, por ejemplo, a 0 por la izquierda y cuando tendría a 0 por la derecha. Acá lo mismo. Entonces este límite ya es el límite cuando x, y tiende a, b, considerando y mayor o igual a x cuadrado, y en este caso f es x cuadrado por y. Luego esto tiene que ser a cuadrado por b, pero b ¿cuánto vale? A cuadrado. Entonces esto es a elevado a 4. Luego el límite de abajo se hace de manera análoga. Entonces, límite cuando x, y tiende a, b, cuando y es más chico que x cuadrado, la función en este caso es x por y. Tenemos entonces a por b y b valía a cuadrado, entonces tenemos a al cubo. ¿Eh? Y para que no haya problemas de continuidad, estos límites laterales tienen que coincidir. ¿Qué significa eso? Significa que para tener continuidad se necesita que se necesita que a elevado a 4 sea igual a elevado al cubo, ¿ya? Pero eso necesariamente va a implicar que a valga 0 o bien a valga 1, ¿no? Básicamente es resolver esta ecuación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esta ecuación ya básicamente ustedes la tienen que trabajar tomando algo como esto, ¿no? Entonces pueden trabajarlo así, factorizan así, ¿cierto? Acá en menos 1, esto es 0. Entonces esto implica que producto igual a 0 implica que a al cubo es 0 o bien a menos 1 igual a 0. A al cubo igual a 0 como, como ecuación en los reales, ya, porque si ustedes consideraran los complejos, habrían dos soluciones conjugadas más, pero acá estamos trabajando en los números reales. Entonces, la única solución real de esta ecuación es a igual a 0. Y en este caso a igual a 1. Entonces, básicamente se resuelve así, ¿ya? Eso no lo quise, no está en la pauta, ya, pero así se resuelve, ¿no? Entonces, en este caso a tiene que ser 0 o 1. De tal modo que los puntos de continuidad son la identidad, el punto 0,0 y 1,1. ¿Y eso por qué me dirán ustedes? Por esta relación que teníamos acá arriba. B tiene que ser a al cuadrado. Si ustedes reemplazan a igual a 0 y a igual a 1 en esa ecuación, b igual a al cuadrado, tienen que b tiene que ser 0 y 1 respectivamente. Y de esa manera obtienen los puntos. Entonces, en este caso, para que haya continuidad, precisamente el límite tendiendo como por abajo a la curva x cuadrado y por arriba a la curva x cuadrado tiene que ser igual, por definición, ¿cierto? El caso análogo, cuando ustedes estaban en R y tenían una función y tomaban, por ejemplo, no sé, el límite cuando x tendía a 0 por la izquierda, tenía que ser igual al límite cuando x tendía a 0 por la derecha. ¿Cachai? Entonces, ese límite por los dos lados, claro, ya. Básicamente no hay saltos en la función. No pasan cosas raras como esto, ¿no? Por ejemplo, algo como esto. Si yo tuviera una f que cumple esto, no hay continuidad en cero. ¿Por qué? Porque el límite cuando tiendo por la izquierda, por ejemplo, digamos que esto vale 2 y esto vale 1. Entonces yo cuando me voy por la izquierda, vale 1 y cuando me voy por la derecha vale 2. Y son distintos. Por lo tanto, no hay continuidad. ¿Por qué? Cuando pasan este tipo de cosas hay saltos. Entonces en R3, como un dominio ahora es un subconjunto de R2, ustedes pueden graficarlo. Ya en la pauta una gráfica
de GeoGebra que lo permite ver en claridad. En este caso, las curvas se pegan justo en la curva y igual x cuadrado. Entonces, por eso no hay problemas de continuidad en el 1, 1 y en el 0, 0. Precisamente ahí se pegan. Entonces, no hay este problema que aparece acá. ¿Se fijan? Entonces, eso, los puntos de continuidad son estos tipos de acá. ¿Eh? Vamos ahora a la siguiente parte. Vamos al apartado B. El apartado B lo que nos pide es, ¿ya? Probar que no existe la derivada parcial de f con respecto de x en el punto 1,1, pero que sí existe la derivada parcial de f con respecto de y en el punto 1,1. ¿Ya? ¿Cómo se tiene que hacer esto? ¿Ya? Básicamente vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer los límites laterales. ¿Ya? Primero, con la derivada parcial con respecto de x. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Note que tenemos lo siguiente. Vamos a calcular entonces esta derivada parcial con la definición de límite. Entonces, ¿cómo uno usa la definición de límite para la derivada parcial con respecto de x? Ya esto es lo mismo que la derivada de f con respecto de x en el 1,1, son cosas notacionales. Ya, ¿cómo se define esto con la definición de límite? Básicamente es tomar el límite tendiendo a cero por la derecha, de la función evaluada en 1 más una cantidad positiva, menos la función evaluada en 1,1, y todo eso partido en t. Cuando uno calcula derivadas parciales, en este caso, siempre hagan el análogo a funciones a valores reales, ¿ya? De R en R. Acá se hace lo mismo. ¿Cuál es la definición de límite en R? Por ejemplo, límite cuando x tiende a b, digamos, ¿cómo se hacía? F de x menos f de b, partido en la diferencia. Acá es lo mismo. Básicamente me estoy acercando como por la primera entrada, que es la de la variable x. Con esta entrada me acerco a este uno de atrás. Y este lo dejo fijo para que sean iguales. Entonces esto es fijar la variable y tomar el límite por la variable y. Esa es la idea. Es una idea muy similar a la que uno ve en una variable. Entonces tenemos este límite, ¿ya? ¿Y este límite cuánto vale? Este límite vale, el límite, cuando t tiende a cero por la derecha, f de 1 más t, coma 1, ¿dónde entra? Tiene que entrar necesariamente en esta parte de arriba. ¿Por qué? Porque en este caso el i, que es 1, ¿cierto? Es esto de acá. El i en este caso es mayor o igual que 1 más t al cuadrado, cuando t tiende a cero. Ah, no, mentira, no, estoy al revés. Al revés la desigualación, me estaba confundiendo con la otra. Fíjense que cuando 1 más t es al revés, pues. Cuando t tiende a cero, esto es un poquito más grande que uno, y si tomo lo elevo al cuadrado, claro, un poquito más grande que uno. Entonces esto tiene que entrar necesariamente en la parte de abajo. Así que esto es x por y. Entonces se multiplica 1 más t por uno menos f de 1,1. Eso entra en la primera entrada. Entonces queda 1 al cuadrado por uno. ¿Ya? Y todo eso partido en t. Entonces este límite, si ustedes lo calculan, les va a dar el límite cuando t tiende a cero por la derecha de t partido por t. Y t partido por t es 1. Así que esto es 1. ¿No? ¿Qué vamos a hacer ahora para cachar que esta derivada parcial no existe? Vamos a usar la idea de los límites iterados. ¿Se recuerdan cuando yo les dije en uno de los ejercicios anteriores, que si los límites iterados eran distintos, al tiro el límite no existe? Bueno, en este caso es lo mismo, aquí aplicado en particular a las derivadas parciales. Entonces vamos a notar ahora que si hacemos este límite iterado, ¿ya? Pero tomando el cero a la izquierda, o sea, tomando t tendiendo a cero a la izquierda, este límite va a dar otra cosa. ¿No? Y yo, ¿qué es lo que dije antes? No era límite iterado, eran los límites laterales. No, me confundí. Habíamos visto en una de estas preguntas, o sea, no, era en esta misma pregunta en la parte de arriba. El-
en la parte de arriba donde se producía el cambio de definición de la función. Cuando había problemas de continuidad, ¿cierto? Los límites laterales eran distintos. Bueno, en el caso de las derivadas parciales, cuando los límites laterales son distintos, el límite no existe. De hecho, eso es verdad, pues siempre que los límites laterales son distintos, el límite no existe. O sea, esa idea vamos a usar, ¿ya? Como la derivada parcial se define en función de los límites laterales, se puede tomar tanto tendiendo a cero por la derecha como a cero por la izquierda. Entonces, como nos va a dar distinto, va a haber problemas. Entonces, la derivada parcial, ¿ya? Eh, vamos a borrar esto, vamos a poner esto, ¿ya? Vamos a poner esto acá. Vamos a calcular ahora el otro límite lateral, ¿ya? Acá, recalcar que f de x de 1,1 es cuando t tiende a cero, simplemente, ¿ya? De f de 1 más t, 1 menos f de 1,1 dividido en t. Pero antes estaba malo porque le puse el cero más, ¿ya? La derivada parcial siempre se define tendiendo a cero solo. Entonces, claro, pues, para que la derivada parcial exista, tiene que existir el límite. Y un límite en una variable sabemos que existe cuando existen los dos límites laterales. Entonces, si el otro límite lateral nos da distinto, vamos a probar que el límite en general no existe y que por ende la derivada parcial no existe. Entonces, vamos a escribir ahora el límite por el otro lado, y eso es exactamente lo mismo que tomar el límite a cero por la izquierda, en este caso, nos va a dar esto, es 1 más t al cuadrado por 1 - 1 partido en t. ¿Por qué? En este caso, fíjense que cero, t tiende a cero por la izquierda. Entonces, en este caso, eh, por los negativos. Entonces, ¿qué pasa? 1 más t es un poquito más chico que uno. Entonces, como es un poquito más chico que uno, se tiene que, en este caso, el x cuadrado es más chico que el y. Y por lo tanto entramos en la parte x cuadrado por y, ¿no? Es por eso. Entonces, a la hora de calcular este límite, si se fijan, vamos a tener el límite cuando t tiende a cero por la izquierda de 2t más t cuadrado partido por t. Básicamente desarrollando esto acá. Y este límite da 2. Entonces acá hay un problema. Los límites laterales van distintos. Por lo tanto, fx 1,1 no existe. ¿Y por qué no existe? Porque como se define como un límite, y para que un límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales, y existir y ser iguales, en este caso no pasa. Y por lo tanto, no existe el límite. ¿Ya? Les dejo como ejercicio ahora, propuesto, que hagan lo mismo con f de i, i. ¿Ya? Es la misma idea. Básicamente, f de i de 1,1, ¿ya? Es el límite cuando t tiende a cero, ¿ya? De f de uno más t, menos f de 1,1, todo eso partido en t, ¿ya? Dicho límite tiene que existir para que f sub i de 1,1 exista. Y la pregunta nos dice probar que ese límite existe. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este caso es nuevamente calcular los límites laterales y cachar que son iguales. Entonces, si ustedes calculan los límites laterales y son iguales, es porque el límite existe. Y si el límite existe, es porque la derivada parcial en el punto existe, ¿no? Entonces, eso se los dejo propuesto para que lo hagan ustedes, ¿no? Para que le den ahí una miradita. Entonces, vamos con el ítem final de esta pregunta. Nos piden concluir finalmente que la función no es diferenciable en 1,1, ¿ya?
Básicamente, ¿qué hay que hacer acá? Eh, Ustedes, no sé si lo han visto en clases, pero se los voy a enunciar si no es el caso. ¿Eh? Existe un teorema importante que es muy útil en este caso. Entonces, el siguiente teorema nos da la luz, en este caso, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál es el siguiente teorema? El siguiente teorema nos dice que, lo voy a escribir en azul, pues f es diferenciable, que es una relación entre diferenciabilidad en general y las derivadas parciales. ¿No? Entonces, f es diferenciable en A perteneciente a su dominio. Eso necesariamente implica que existen todas las derivadas parciales en A. ¿Qué significa este teorema? Si ustedes hacen el contrarrecíproco, que lo deben haber visto en Mate 1, ustedes saben que esta proposición es equivalente a decir que si no existen todas las derivadas parciales en A, entonces f no es diferenciable en A perteneciente a su dominio. Si ustedes lo que tienen que hacer acá, ya, es darse cuenta de lo siguiente. ¿Qué pasa? Porque a mí me interesa, en este caso, nos interesa eh, probar que f no es diferenciable en 1,1. Luego, luego, ¿qué pasaba con f sub x en 1,1? Nosotros vimos anteriormente que la derivada parcial en 1,1 no existía. ¿Qué pasaba si no existen todas las derivadas parciales en un punto que al tiro no es diferencial? O sea, en este caso nosotros sabíamos que f sub i en 1,1 existía. O sea, la derivada parcial en 1,1 existe. Pero falla su vecino, la derivada parcial con respecto de x en 1,1. Si falla alguna de las derivadas parciales, al tiro la función no es diferencial. Es una condición necesaria. En matemáticas esto se llama condición necesaria. O sea, para que una función sea diferenciable en un punto, necesariamente, a priori uno tiene que saber que todas las derivadas parciales en el punto existen. Es condición necesaria para que haya diferenciabilidad. Pero eso no te garantiza que si la función es diferenciable, entonces todas las derivadas parciales en el punto existen. Esto en matemática ya se llama condición necesaria. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta por si alguien está interesado y lo quisiera buscar. ¿Ya? Esto pasa también cuando ustedes ven funciones convexas en mate 1, ¿ya? Cuando ustedes derivan e igualan a cero y buscan puntos de mínimo de máximo. ¿Ya? Uno cuando hace esta gracia de derivar e igualar a cero, uno lo hace para buscar los candidatos a máximo y mínimo usando una condición necesaria, que es que cuando una función tiene un mínimo, entonces la derivada en el punto es cero, pero no al revés. Es decir, si la derivada en el punto es cero, no necesariamente me garantiza que la función tenga un mínimo o un máximo en ese punto, dependiendo si la función es cóncava o convexa. ¿Ya? Uno hace eso para buscar los candidatos, porque con las condiciones necesarias uno hace eso, buscar todos los candidatos a que se cumplan ciertas propiedades. ¿Ya? Sí que eso. Básicamente, como la función es tal que la derivada parcial en 1,1 no existe, y usando este teorema, que si no lo han visto en clases, lo van a ver pronto, uno usando este teorema concluye que la función no es diferenciable porque falla la derivada parcial en el 1,1. Así que con eso tenemos la pregunta 3. Y ahora vamos a pasar finalmente a la última pregunta, que es más cortita que las que hemos visto antes, que son bastante largas. Vamos entonces finalmente a una pregunta de regla de la cadena. ¿Ya? Entonces nos piden demostrar una formulita en base a una función
que depende de las variables que están involucradas en este problema. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que tenemos z igual a x por y más x por e elevado a y partido en x, y nos piden probar que x por la derivada de z con respecto de x más y por la derivada de z con respecto de y es x por y más z. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Ustedes habrán visto o verán en clase que existe algo que se llama la regla de la cadena. Básicamente, uno tiene lo siguiente. Uno tiene z igual a x por y más x por la exponencial de y partido por x. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Uno tiene la variable x y tiene la variable y, y está escribiendo z en función de x e y. Entonces, tenemos una función acá, en función de variables x e y. Uno, cuando quiere derivar z, tiene que considerar lo siguiente. Fíjense en qué va a pasar acá. Yo voy a escribir esto en su notación equivalente. La derivada con respecto de x se puede escribir como z sub x. Entonces, yo quiero derivar con respecto de x, o bueno, mejor, voy a obviar esta notación porque en este caso no es muy necesaria, pero bueno, que sepan que, bueno, la notación puede ser así o puede haber sido escrito así también. ¿Ya? Ambas notaciones van a existir, es importante que las manejen, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto es la derivada con respecto de x por y más x por e elevado a y partido en x. Y acá es donde empieza el choque. ¿Por qué? Porque estamos derivando con respecto de x cosas que tienen x e y. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Acá hay muchas cosas que están involucradas. Va a estar involucrada aquí una reglita del producto, acá una regla del producto, y cuando haga la exponencial, una regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, primero, derivamos con respecto de x esta cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener la derivada con respecto de x por y más x por la derivada con respecto de x de y, ¿cierto? Eso es aplicando la regla del producto a este tipo de acá. Luego vamos a volver a realizar la regla del producto sobre esta multiplicación que se hace aquí. Entonces vamos a tener la derivada con respecto de x por la exponencial de y partido por x más x por la derivada con respecto de x de la exponencial de y partido por x. Calculando entonces las derivadas, bueno, sabemos que la derivada de x con respecto de x es 1, ¿cierto? Entonces acá nos va a quedar y más x por la derivada de y con respecto de x, que lo dejamos tal como está. Análogamente, acá esta derivada vuelve a dar 1, entonces nos queda la exponencial de y partido por x, más x, y aquí es donde aparece la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque acá yo estoy derivando una composición de funciones. Estoy derivando, acá aparecen dos funciones, que es la función 1 partido por x y la función exponencial. Entonces, cuando uno hace regla de la cadena, tiene que derivar primero la exponencial en este caso, y luego derivar con respecto de x lo que está adentro, es decir, lo que está en este caso acá arriba. Uno va a derivar con respecto de x el factor y partido en x. Eso es la regla de la cadena en este caso. Entonces, siguiendo el calculito, tenemos y más x por la derivada de y con respecto de x, más la exponencial, más x por la exponencial, y acá tenemos la derivada de y con respecto de x. Si se dan cuenta, y no depende de quién en este caso, entonces sale de la derivada. Tenemos y acá tenemos la derivada con respecto de x de 1 partido por x. Luego esto es lo mismo, lo voy a copiar para no escribirlo tantas veces. O sea, esto simplemente se copia y se pega. O sea, esto va acá. Y la derivada de 1 partido por x, si ustedes no la conocen, es menos 1 partido en x al cuadrado. Si no se la quieren aprender de memoria, les da un poco de paja, tienen que recordar simplemente que esto se puede escribir como la derivada de una potencia.
Luego, ¿cómo se derivaba una potencia? Se bajaba el exponente y se restaba 1. Luego esto es menos 1 partido en x al cuadrado. Esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Uno a esta altura ya se sabe muchas derivadas de memoria, pero puede hacer estas cosas si no se acuerda. Si se dan cuenta, bueno, esto se puede escribir entonces como y más x por la derivada con respecto de x de y más la exponencial. Y acá vamos a simplificar un poco las cositas. Entonces, si se dan cuenta, acá va a quedar una cosa media curiosa, que es simplemente un menos más x por la derivada de y más x se va a un x, le va a quedar algo así como menos y partido por x por la exponencia. ¿Ya? Una cosa así. Eh, entonces, eso sería la derivada de z con respecto de x. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Que se me olvidó un sujeto, y es la derivada de y con respecto de x. Fíjense que y no depende de x. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo muere. Entonces, finalmente, esto queda de la siguiente forma. Uy, se me pegó esto. Ahora sí. Acá, ya, x, y z son funciones todas independientes de sí. Y no es función de x, ¿ya? Que puede dar confusión. En algunos casos, siempre se asume que y es una función de x. En este caso no es así, ¿ya? Y es independiente de x. Entonces, esta derivada, claro, daba cero. No la anulé antes, mala mía, pero daba cero. Entonces acá uno tiene y más la exponencial menos y partido por x por la exponencial. Ahora vamos a calcular la derivada de z con respecto de y. La derivada de z con respecto de y es la derivada con respecto de y de x por y más x por la exponencia. Y acá vamos a ir un poquito más rápido, ya que expliqué, porque el cálculo es muy análogo a esta parte. Se vuelven a hacer dos reglas del producto por cada sumando y se hace en la exponencial una regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a dar? Va a dar regla del producto. Entonces, primero, la derivada de x con respecto de y es cero, porque no depende x de y, por y, más x por la derivada de y con respecto de y, que es uno, más, luego, la derivada con respecto de y de x nuevamente va a ser cero por la exponencial, más x por la derivada con respecto de y de la exponencial. Y acá nuevamente va a aplicar una regla de la cadena. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar x más x, la derivada de la exponencial es la misma exponencial, por la derivada con respecto de y de el argumento de la exponencial, que es y partido en x. Entonces esto queda x más x por la exponencial de y partido por x por esta derivada. La derivada, el 1 partido por x no depende de y, entonces sale de la derivada, y la derivada respecto de y es 1. Entonces finalmente nos queda, ¿no?, que es simplemente x más la exponencial de y partido por x, porque este x se cancela con este x, ¿no? Esto multiplicado y multiplicado. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que queremos probar que se cumple? Que esta suma es x por y más z. Entonces, fíjense que, ¿cuánto va a valer x por la derivada de z con respecto de x más y por la derivada de z con respecto de y? Vamos a proceder a hacer el cálculo. Fíjense que eso es y por la exponencial de y partido por x menos y partido por x por la exponencial de y partido por x. Todo eso multiplicado por x, claro. Acá me falta un x porque multiplica por x. Y este x de aquí va a desaparecer porque está multiplicando por x. Entonces va a quedar algo de este estilo, ¿cierto? Más y por toda esta cosa. Entonces va a quedar x por y más y por la exponencial de y partido por x. Y si se dan cuenta, acá uno puede simplificar esto con esto. Y finalmente nos queda x por y por la exponencial de y partido por x más x por y, ¿cierto? Pero si se dan cuenta,
por lo que teníamos arriba, z era x por y más x por la exponencial de y partido por x, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente. Esto nos da, vamos a escribirlo en decimal, más o menos como está acá. Acá tenemos dos términos, 4, 5 más x. mm, Ay, soy tonto, me falta un término. Ah, mira, estaba cometiendo un error acá en la suma, me faltó un término. Vamos a escribirlo otra vez. Vamos a hacerlo en detalle. Fíjense que tenemos x por la derivada, por todo esto de arriba, ¿cierto? Por esto. Entonces teníamos y más la exponencial menos uno partido por e a la i partido por x. Me ha faltado un sumando. Todo más i por todo esto de acá abajo. Acá tenemos x más la exponencial de i partido por x. Entonces esto va a quedar x por y más x por la exponencial menos y por la exponencial más x por y más y por la exponencial. De esta manera, ahora sí, se cancelan estos dos términos. Recordamos nuevamente que z vale x por y más x por la exponencial. Y nos damos cuenta que z precisamente aparece acá. Si yo tomo este x y este x por la exponencial, tenemos a z. Entonces ahí aparece z. Luego lo que queda es simplemente xy. Y ahí tenemos demostrada la ecuación. Que también se puede escribir como x por y más z. Y ahí estaríamos listos. Se prueba que la suma da x por y más z, como salía acá, ¿cierto? Y ahí estaría. Me había equivocado antes porque me había faltado este tipo. Y con eso estaríamos. Esas serían las preguntas. Si tienen alguna duda o consulta, me escriben al correo simplemente y con eso estaríamos por ahora, ¿no? Nos vemos la próxima semana.